Las universidades son instituciones medievales cuya vida ha llegado hasta la actualidad. Tomaron forma en la segunda parte del siglo XII como consecuencia de la atracción que ejercían las escuelas catedráticas gracias a sus maestros y a la afluencia de alumnos de tierras lejanas. En ese momento en Europa la universidad que llegó a ser más famosa fue la creada por Roberto Sorbonne en 1527 cuyo nombre recibe y a la que entregó sus libros e incitó a la donación de otros. Lo mismo hizo también su discípulo Gerardo de Abbeville, llegando a unos 300 volúmenes. La biblioteca contó desde el siglo XIV con unos estatutos que reglamentaban el horario, el uso de los libros, la admisión de lectores, el nombramiento del bibliotecario, etc. A su crecimiento contribuyeron los donativos realizados por el duque Gloucester, con manuscritos renacentistas cuyos libros sumaron más de medio millar. Además, en la biblioteca existían las de los colegios donde se alojaban los estudiantes también. En España cabe destacar la Universidad de Palencia, en 1212, fundada por el obispo Tello de Meneses, de corta duración porque pronto surgieron otras en Salamanca y en Valladolid hacia el año 1215 y 1216, con un gran futuro la primera, ya que no tardó en alcanzar el rango internacional. Durante el siglo XVIII, la biblioteca universitaria dejó de ser gradualmente un depósito de tesoros para transformarse en el corazón intelectual de la universidad. A pesar de las diferencias, para todas estas bibliotecas el libro y su custodia seguía siendo la prioridad por encima del servicio del usuario. Tras las guerras napoleónicas, muchas antiguas universidades alemanas fueron disueltas y surgieron nuevas, bajo la influencia de Wilhelm von Humboldt y otros reformistas. La universidad alemana pasó de ser una institución en la que el conocimiento era transmitido por profesores omniscientes a estudiantes pasivos a ser un centro para el descubrimiento de nuevos conocimientos y el desarrollo de la capacidad intelectual de los alumnos. El instrumento más eficaz en este proceso fue el seminario, que a su vez exigía un nuevo tipo de biblioteca. El acceso a las publicaciones era igualitario para profesores y alumnos, sin barreras físicas ni administrativas entre el libro y el lector. Antes de la Guerra de Secesión, de 1861 a 1865, en casi todas las universidades norteamericanas, donde la biblioteca siempre tuvo importancia central como respaldo a la enseñanza, empezaron a florecer sociedades literarias que ofrecían un camino de autodesarrollo a los estudiantes no satisfechos intelectualmente por los programas de estudios tradicionales. Para favorecer sus actividades, estas sociedades mantenían bibliotecas propias con colecciones de referencia, publicaciones periódicas, grandes colecciones de ficción, historia, biografía, política y economía. Estas bibliotecas acabaron integrándose en las colecciones universitarias, que fueron haciéndose más accesibles para los estudiantes. A finales del siglo XIX, la mayoría de bibliotecas universitarias norteamericanas estaban abiertas durante todo el día, 6 o 7 días a la semana. Se transformaron en espacios acogedores y ofrecieron políticas de préstamo más liberales y facilitaron a los estudiantes a que se llevaran los libros para poder leer en la casa. Una visión general de las bibliotecas universitarias empezó a darse en 1921 con la publicación del Report of the University Grants Committee, cuya declaración decía que el carácter y la eficacia de una universidad puede medirse en el tratamiento que da su órgano central, la biblioteca, considerando la dotación para el mantenimiento de la biblioteca como necesidad primaria y vital del equipamiento de la universidad. La política de las bibliotecas había comenzado a ser más realista. Del mismo modo, las cifras de gasto mostraban que el crecimiento de las colecciones va paralelo al crecimiento del gasto, aunque no era igual en todas las universidades. Por otra parte,
Ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se produce un revulsivo en el entorno bibliotecario y en especial en las bibliotecas universitarias pioneras en la implantación de estas, primero en el entorno norteamericano y anglosajón para pasar luego a Europa y el resto de países. Se produce una evolución tanto en su estructura, gestión, colecciones, procesos, servicios e instalaciones. En los países en vía de desarrollo, las universidades y sus bibliotecas siempre han tenido recursos mucho más limitados. El alto precio de las publicaciones, las penurias económicas locales, el clima, la guerra, la inestabilidad política. Múltiples son las dificultades y los riesgos para la conservación del material bibliográfico y para el desarrollo de las colecciones adecuadas para el acceso a la información. En España, la situación actual de las bibliotecas ha estado marcada en los últimos 25 años por cuatro aspectos. Primero, la promulgación de la Ley de la Reforma Tributaria de 1983. Esta ley permitió el proceso de modernización de las bibliotecas que requería actuaciones en diversas líneas, una mejora de las instalaciones, una modernización de los métodos de gestión interna, un aumento de las plantillas y una mejora de su capacitación, un aumento de la documentación disponible para los usuarios y, por último, iniciar un proceso de automatización de la gestión y de los servicios que ya hacía años que se estaba llevando a cabo en el extranjero, pero en España en muchos casos no se había iniciado. La creación en 1988 de Revin, que es la red española de bibliotecas universitarias, que actualmente abarca 71 bibliotecas universitarias para elevar el nivel de servicios y de la infraestructura bibliotecaria mediante la cooperación, llevar a cabo acciones cooperativas que supusieran un beneficio para los usuarios de las bibliotecas universitarias, representar las bibliotecas universitarias ante organismos públicos y privados y para promover el intercambio y la formación del personal. La Declaración de Bolonia en 1999 y la participación generalizada de las universidades españolas y de las autoridades educativas en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. La promulgación de la nueva Ley Orgánica de Universidades de 2001 y, por último, la creación de consorcios han sido una de las novedades más influyentes en la realidad bibliotecaria mundial de los últimos 10 años. En esta transformación en el entorno europeo, anglosajón y norteamericano han influido un cambio de paradigma educativo, la incorporación de la filosofía del paradigma constructiva, el aprendizaje activo donde el alumno es responsable de esto, es decir, pasa de un sujeto pasivo en el aprendizaje a un sujeto activo. Las capacidades, las competencias, el aprendizaje para toda la vida o autoaprendizaje, la alfabetización informacional son conceptos que están presentes en las universidades actuales y en sus modelos de enseñanza. Del mismo modo, la globalización propicia la necesidad de un espacio común de educación en el que se adquieran las mismas capacidades, destrezas o competencias necesarias para el desarrollo de una profesión. Esta traslación se ha visto favorecida por la creación del Espacio Europeo de Educación Superior inspirado en la filosofía anterior y el anterior modelo educativo, junto con la creciente movilidad de un mundo globalizado, lo que ha generado nuevos retos para las bibliotecas universitarias europeas y españolas, ya que del mismo modo han pasado a ser un recurso activo, dinámico, que ha de ofrecer nuevos servicios para favorecer nuevos espacios de aprendizaje. Por otra parte, la ACRL, que es la Research Planning and Review Committee, destacan las 10 tendencias principales que están afectando actualmente y que afectarán en un futuro próximo a las bibliotecas universitarias. El crecimiento de la colección de la biblioteca universitaria es impulsado por la propia demanda y cada vez más incluirá nuevos tipos de recursos.
continuarán los cambios presupuestarios y estos afectarán a las bibliotecas. Los cambios que se están llevando a cabo en la educación superior requieren que los bibliotecarios posean habilidades diversas, aumentarán las demandas de rendición de cuentas y evaluación de resultados que se trabajarán a través de los Key Performance Indicator o los indicadores de rendimiento. La digitalización de las colecciones de la biblioteca aumentará y requerirá una proporción de recursos, la creación de bibliotecas digitales. Habrá un crecimiento exponencial de dispositivos móviles y aplicaciones que impulsarán nuevos servicios. Teléfonos inteligentes, lectores de ebooks, iPads y otros dispositivos móviles impulsarán las demandas y expectativas del usuario. Una mayor cooperación ampliará el papel de la biblioteca dentro de la institución y más allá. Las bibliotecas seguirán liderando los esfuerzos para desarrollar la comunicación académica y los servicios sobre cuestiones de propiedad intelectual. Los aspectos de tecnología continuarán cambiando los servicios y las habilidades necesarias. Los contenidos abiertos, software de código abierto, realidad virtual y aumentada, herramientas de descubrimiento científico, etc. La definición de la biblioteca cambiará a medida de que el espacio físico y virtual se reequilibren, ampliando su espacio. Esto también disminuyendo el espacio físico para las colecciones a favor de los recursos en líneas, liberando así las áreas de espacio físico que se reutilizarán en favor del usuario y el trabajo colaborativo. La implementación de métricas asociadas al uso de redes sociales como medio de comunicación.